Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí, dentro de lo posible ¿Y la, estamos. y Ya es algo. la canícula estival, cómo la Sigue adelante. No sé ya las olas que llevamos de calor, pero yo creo que es toda la misma. Muy bien, pues mientras la soportamos vamos a contar cosas. ¿Quieres hablar de las elecciones americanas? Sí, bueno, lo primero que habría que explicar es que América no acaba en el Río Bravo, ¿eh? América llega hasta la Patagonia y la Tierra del Fuego. Es un error muy común decir los americanos, ¿no? Refiriéndose a Estados Unidos. Error que incluso usan mucha gente de América Latina, ¿no? De Sudamérica. Argentinos, colombianos, te dicen, es que los americanos, a veces me ha ocurrido, bueno, pero que vosotros también sois americanos, ¿no? Que América es todo el continente. En fin, entonces cuando hablamos de las elecciones americanas, pues a lo mejor alguien está pensando en las elecciones de Estados Unidos, que hablaremos de ellas, que duda cabe. No de las elecciones, sino de los cambios que está habiendo y de cómo se inicia la campaña y todo esto, las primarias, en fin, la renuncia de Biden y tal. Pero yo creo que en primer lugar lo merece porque ya han ocurrido y hay resultados, es las elecciones de Venezuela, un país de América del Sur, como todo el mundo sabe. Sí. Y al respecto, pues yo creo que podemos dudar lo que queramos, ¿no? Pero tampoco tenemos bases ni para decir que han sido totalmente limpias y que es un triunfo de la libertad y la revolución y todo eso, como están haciendo algunos políticos de la izquierda clásica, que parece que hay un comunismo libertario o no sé qué allí en marcha y esas cosas, ni tampoco, como dice la extrema derecha, de que todo ha sido un fraude y que tienen ellos pruebas evidentes de que se ha hecho trampa y que ha ganado, no por los pelos, sino con el 70% el líder de la oposición. Bueno, el líder, el número uno, porque la líder no puede presentarse porque la tienen incapacitada judicialmente o el proceso que se haya seguido para impedirle que se presente, ¿no? La Corina, mira qué casualidad que se llame Corina también, Corina Machado, ¿no? Sería la que le hubiera correspondido, pero ha tenido que ser Edmundo González el que se ha presentado. Bueno, pues a tenor de lo que hemos sabido, porque esto fue el domingo cuando fueron las elecciones, aunque claro, los horarios con España no se corresponde, por lo tanto, pues llevamos bastante retraso, ¿no? Aparte, los datos que se dieron fue solamente teniendo en cuenta el 80%, aunque parece que la proyección sí que podía dar el triunfo al candidato oficial, a Nicolás Maduro, ¿no? Que ya se ha autoproclamado vencedor y nuevo presidente, en fin, de una manera un tanto exultante, ¿no? Pero bueno, tampoco la oposición se ha quedado callada y está hablando de manipulación, de que la gente del exterior, incluida España, que en Europa es el país que más residentes venezolanos tiene, pues donde solamente unos centenares han podido votar de los miles y miles que hay también por aquí. No lo sé si es un fallo técnico o pertenece a una estrategia. Luego también acusan de un sabotaje informático a través de Macedonia del Norte. No sé el nivel en informática que tienen en Macedonia del Norte, pero bueno, podría ser un, un especialista que se haya refugiado allí aprovechando su legislación. Bueno, como pasa con estas cosas de Internet y todo eso, ¿no? Sí, todos son dudas y todos son especulaciones que obedecen a intereses políticos, lógicamente, ¿no? Porque está claro que hay gente, me refiero a dirigentes internacionales, que sin saber nada y sin tener ninguna garantía han salido a felicitar a Maduro y a decir que ha triunfado, como digo, el partido que estaba y que sigue adelante el cambio que está experimentando Venezuela. Y por otro han salido otras gentes también sin tener ni idea que han dicho que eso ha sido un pucherazo y bueno, y que tienen datos de igual forma. Hay países que están pidiendo pues que intervenga la ONU o la Organización de Estados Americanos, ya hay 9 países que lo habían pedido, es decir, se puede crear un conflicto bastante gordo, ¿no? Pero está claro que no todas las elecciones se miran con la misma lupa, ¿no? Porque mira que habrá elecciones en el mundo donde te quedan dudas de cómo ha sido el recuento, ¿no? Y cómo se ha desarrollado la campaña. Aquí en Venezuela estaba claro que por muchos observadores que hubiera y por muy bien que lo hagan, pues siempre iba a haber gente que iba a sacar dudas, ¿no? Y las iba a mover. Claro, si aquellos tampoco tienen cuidado, pues le están dando cuartos al pregonero, es decir, están facilitando la posibilidad de que la oposición pues haga estas campañas
que con un poco de mala suerte pueden acabar en disturbios, enfrentamientos y cosas que nadie quiere, ¿no? Sí se están incentivando desde esa derecha irresponsable. Luego, pues eso, no te ofrece ninguna garantía quiénes son los que están reconociendo una cosa u otra, ¿no? Parece que son malas compañías, porque claro, te hablen de limpieza y de triunfo de la democracia, pues Qatar, Irán, Cuba, Bielorrusia, la propia Rusia, bueno, pues no me dice mucho, ¿no? Viendo las limpiezas de sus procesos. Y por otro lado, pues que sean el PP, Milei y otra gente así, la que está en el otro bando y dice que ha sido un fraude, pues a mí también me deja bastante preocupado, ¿no? Porque no están diciendo la verdad, están diciendo lo que a ellos les interesa. Ahí tuvimos también, pues, el intento de algunos políticos del PP de hacerse una foto siendo expulsados de Venezuela, cuando no tenían autorización para ir, no estaban reconocidos como misión internacional o observadores del proceso, y es normal que si no tienen visado y no tienen permiso para ir allí a montar bulla, pues que no les dejen entrar. Ha sido una expulsión buscada y provocada. Sabían a lo que iban y Sí, llevaban maleta, pero yo imagino que la maleta llevaban el bocadillo y un poco más. Sabían que no se iban a quedar. Era hacerse la foto y decir que los han echado y que es una dictadura. Pero bueno, eso lo dicen siempre. No hace falta que vayan al aeropuerto de Caracas allí a montar bulla. Es decir, que hay un posicionamiento ya previo al resultado y previo al recuento, que puede haber sido lo chapucero que quieras o lo limpio que quieran los otros, pues ya las posiciones estaban montadas. Los que iban a decir que había sido un proceso ejemplar ya lo tenían claro, no necesitaban saber nada más para salir a decirlo. Y los que iban a decir que es un fraude, pues estaba también más que cantado. Son los de siempre. Siempre dicen que hay fraude y que eso es una dictadura, pero bueno, es un asunto interno, evidentemente. Y si la gente de Venezuela sigue votando a Maduro, pues bueno, igual que la gente de Marruecos cuando lo deja, pues yo no sé si vota el gobierno que ha decidido el Mohamed V o Hassan, o como se llame ahora, o en Rusia o en cualquier sitio. Pero bueno, está claro que las elecciones se desarrollan allí, es la gente del interior la que tiene que participar y hay que ser pues un poco cautos y respetuosos y mirar también la paja en el ojo propio más que la viga, ¿no? Del contrario, porque aquí también tenemos motivos a lo mejor para revisar nuestros procesos electorales y nuestros resultados. Y no digo España, sino otros países que todavía los procesos son bastante más sospechosos de irregularidades. En todos los casos se puede argumentar que no ha sido limpio, o que se ha hecho trampas, o que no se deja presentarse a todos los partidos de la oposición, o que todos no tienen las mismas facilidades para hacer campaña. Y desde luego que seguramente pasa en todos los sitios, pero bueno, no es el caso exclusivo ni principalmente el asunto de Venezuela, ¿no? Las hay mucho peores, ¿eh? Incluso hay sitios donde ni se hacen elecciones. Así que es una obstinación, un fijarse ahí para ir desprestigiando al régimen, que yo no digo que no haya motivos, pero es otro tema, ¿no? Es otro tema el de cómo funciona lo de Venezuela, lo de Maduro y sus seguidores, y no tiene nada que ver con la forma en que se hacen las elecciones, que parece, según muchísimos observadores que ha habido, y gente que yo conozco que ha estado en los procesos para la transmisión de datos y tal, que dicen que, bueno, que prácticamente cada vez es más complicado lo de los pucherazos así que se hacían antes, ¿no? Que entraban millones de papeletas sin saber dónde habían venido, que todo eso está bastante controlado porque está todo informatizado y bueno, allí incluso se han empezado a utilizar modelos donde se vota electrónicamente y hay garantías, parece ser, de que puede salir bien. Ahora, que las cuestiones previas de inscripción de candidatos, de posibilidad de hacer campaña, de desprestigio desde el gobierno a la oposición, pues bueno, seguramente también se habrá dado. También los líderes de la oposición pues dejan mucho que desear en cuanto a su calidad democrática, ¿no? Y a su honestidad, ¿no? Los hemos conocido pues con un pasado bastante sospechoso de gente de extrema derecha y que incluso ha participado, como en el caso del que tenemos ahora,
en acciones diplomáticas para luchar contra la guerrilla y la revolución que había en El Salvador, ¿no? Porque él estuvo allí diplomático. Es decir, que no están muy limpios tampoco los líderes que saca la derecha. Quizá ese es su fallo, ¿no? Que tendría que conseguir pues aglutinar alrededor de gente que no sea claramente de derechas o que tenga dudas de su democracia para poder derrotar a Maduro. Imagino que habrá gente de pues, centro izquierda o socialdemócratas o no sé, alguien que sea presentable y por lo menos que tenga un pasado algo más limpio. Si no, yo creo que les va a costar mucho derrotar a Maduro, ¿no? Al chavismo, porque en realidad Maduro es un heredero y un continuador de las ideas y de la labor que hizo Chávez en los primeros años que estuvo en la presidencia. Es el que hizo el cambio, ¿no? Solo está haciendo que continuar con aquello, ¿no? Aprovechar la estela que dejó Chávez y seguir viviendo pues de los logros o de la oratoria y los mensajes que Chávez tenía, ¿no? Maduro no es un gran político, ni mucho menos, ni el mejor orador posible, ni nada más, pero bueno, ha recogido el fruto y el mensaje del otro y le está permitiendo perpetuarse, ¿no? Además, como han cambiado las leyes y tal, podrá presentarse todos los años que quiera. Y parece que va para rato. Así que yo no lo sé cómo está esto, ¿no? Lo más normal y lo más prudente es no meterse en los asuntos internos de Venezuela ni de ningún otro país y esperar que la gente de allí pues se organice, salgan los resultados definitivos y luego tiempo será de opinar, pero sobre todo no intentar montar bulla ni crear tensiones como están haciendo algunos partidos y algunos gobiernos, bastante irresponsables, por cierto, tal y como están las tensiones en este momento, pues incitar a la gente a que salga a la calle o incitar a los militares a que defiendan la democracia o ese tipo de cosas, yo creo que es muy, muy peligroso y un estadista debería abstenerse de esas cosas, ¿no? Me parece un poco más diplomática la actitud pues de la Unión Europea y de Estados Unidos, que se sabe que están en contra, pero bueno, por lo menos dice que van a respetar y que van a esperar. Ahora, Argentina y algunos otros países de Sudamérica, pues yo creo que se están excediendo y pueden crear tensiones innecesarias. Yo creo que desde un punto de vista de aquí, de Europa, y una radio que es alternativa y que tiene un mensaje bastante libertario, pues no podemos tampoco celebrar, como están haciendo algunos, el nuevo triunfo de Maduro, porque particularmente yo tengo mis dudas de cómo están allí las cosas, y están bastante mal, no porque lo diga la extrema derecha, sino porque hay datos y hay otra gente bastante más neutral que te da otras explicaciones bastante más creíbles. Pero claro, tampoco se puede comparar los recursos que tiene Venezuela y la riqueza económica con lo que tienen otros países. Es decir, que Venezuela tendría que haber avanzado muchísimo, sobre todo si ahora ya que ha roto con el capitalismo, tenía que haber repercutido en la sociedad muchísimos de los beneficios que se están obteniendo del petróleo principalmente y de otros recursos, porque hay que reconocer, según está bastante estudiado y demostrado, que la empresa estatal que controla el tema del petróleo pues está tomada por militares, por gente del régimen y hay una corrupción grandísima, ¿no? Grandes sueldos, dinero que se extravía y no repercute los beneficios del petróleo sobre el país. Algo parecido ocurre también en Guinea Ecuatorial, ¿no? Donde la familia del presidente es la que se queda con todas las ganancias. En el caso contrario, pues podría estar Noruega, por ejemplo, que aprovecha la venta de crudo. Ellos, para el uso interior, están por el coche eléctrico, para no contaminar, pero a los demás les venden el crudo para que hagan petróleo y se contaminen, ¿no? Y está vendiendo muchísimo petróleo y entonces eso repercute en servicios sociales y en condiciones mucho más de habitabilidad, de parques, las vías de comunicación, es decir, se emplea en el país los beneficios que da el petróleo del Mar del Norte, Noruega. Pero en Venezuela no es así y parece que va a cuentas en el extranjero de algunos dirigentes de esta empresa estatal de petróleos. Luego también tiene pesca, tiene café, tiene cacao, tiene soja, tiene patata, es decir, es un país doble que España, es decir, caben dos Españas en Venezuela y encima tiene una riqueza muy importante porque es un clima muy bueno, es
tropical, tiene alta montaña, tiene costa, es decir, que se dan diferentes cultivos porque reúne las condiciones para que haya una buena agricultura y luego también hay ganadería, es decir, que es un país que podría ser bastante rico y esa riqueza pues debería llegar a la gente que lo está pasando mal en las chabolas en que vive y tal. Luego se están haciendo algunas casas que se entregan con un populismo exacerbado, ¿no? Casas que no reúnen muchas condiciones y que incluso tienen fallos de construcción, ¿no? Seguramente porque le ponen peores condiciones de las que están estipuladas, ¿no? También para que los que intervienen ahí se lleven una parte para el bolsillo particular, ¿no? Es decir, hay mucha corrupción en Venezuela, hay mucha burocracia, es decir, hay muchísima gente que vive de ser del partido, está trabajando para Maduro y su partido, y entonces eso crea mucho malestar. Pero no obstante, no podemos decir que se han hecho un pucherazo o que no nos fiamos del resultado de las elecciones. Yo creo que hay un abismo entre tener dudas de que eso sea una revolución y sobre todo que sea una revolución social, donde es la gente la que se organiza y la que toma las decisiones. Yo creo que es una cosa presidencialista, un populismo trasnochado y que, bueno, con los pocos recursos que están dejando en el pueblo, pues un poco se compra la adhesión al régimen. Pero bueno, eso pasa en todos los sitios, eso también puede ocurrir en Marruecos, lo tenemos mucho más cerca. Así que yo esperaría y no lanzaría consignas para poner en riesgo de violencia que puede estallar y que, bueno, ya ha habido algunas caceroladas, que bueno, que está bien, pero que puede llegar a más, ¿no? Porque, claro, allí también hay armas y hay gente que lo pasa mal y que la violencia puede surgir en cualquier momento. Entonces hay que ser un poco prudentes y no echar leña al fuego y sobre todo arreglar nosotros las cosas de casa antes de querer ir a otro sitio a decir cómo tiene que ser su forma de vida o el gobierno que tienen que poner porque esto no nos gusta y no ese es el camino. Nuestro gobierno, entre comillas, lo de gobierno también, ha tomado una actitud, bueno, pues que está en consonancia con la que está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, prudencia y a esperar, pero tampoco se ha apresurado a reconocer los resultados. Como digo, se mira con lupa a Venezuela y no se hace lo mismo con otras elecciones que se dan en otros sitios bastante menos fiables. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar, a anotar alguna cosa que has dicho. El sistema de Venezuela, el sistema electoral, el sistema de votaciones en Venezuela es uno de los más seguros del mundo. Está reconocido por observadores internacionales, la doble contabilidad digital, es decir, a través de Internet y después que se confirma con la misma persona que introduce la papeleta en las urnas, da la posibilidad de dos recuentos, el digital y después el que se haga en los colegios electorales, que es algo que quizás están esperando si no se fían de que podía haber manipulación, aunque como tú también has dicho es bastante difícil, según confirman, repetimos, observadores internacionales, bastante difícil que eso se produzca. Pero en fin, esperemos al final. Otra cosa que no me ha parecido muy adecuada por parte de Estados Unidos, con su prepotencia, el Antony Blinken, que ha dicho que exige un recuento tal y cual y que no se fía, con esa superioridad que parece ser que les da considerar a América del Sur en el patio trasero como siempre, es decir, quién es Estados Unidos para exigir a otro país soberano un recuento fiable, etcétera, etcétera, y las actas, todo eso puede decir que pide, que le parecería, que sería adecuado, pero exijo aquí como el amo del cotarro que me lo presentes por escrito, oye, y con fotocopias y duplicado y compulsado. Eso es una prepotencia enorme. Bueno, has hecho un Sí, poco... es una cosa que no se hace con otros países, que como digo, son más susceptibles de cometerse manipulaciones porque no tienen un sistema tan tecnológicamente avanzado, ni tienen cientos de observadores que
que siempre van a Venezuela porque ya saben ellos lo que va a pasar. Entonces sí que llaman observadores de muchísimos países, diplomáticos y gente de muchísimas organizaciones de derechos humanos, es decir, gente que va a observar, pero que no va a provocar, como querían los del PP, sino que va realmente a ver lo que ha pasado. Entonces, pues da un poco de garantía ver que si se toman tantas medidas y tantas precauciones para que no parezca un pucherazo, pues que luego encima pues salga gente que no ha intervenido para nada y que bastante tiene con lo que hay en su país, ¿no? La violencia que hay en Estados Unidos contra minorías étnicas, que no son tan minorías, que son muy grandes, y de la forma en que se cometen asesinatos y la corrupción, pues que luego vaya a un país soberano de lo que has considerado tu patio trasero, pero que ya no lo es, porque tiene su propio destino y lo marcan las poblaciones de estos países, porque Estados Unidos sea el que tiene la condición de decir quién es demócrata y quién es no, y quién es un régimen que hay que reconocer y a los que hay que boicotear. Entonces eso ya se tiene que acabar y desde luego que no ha sido una actuación muy brillante. Para ser diplomáticos pues hay que tener un poco más de tacto, ¿no? Y por tanto, bueno, pues si ya dicen que con ese 80% que estaba ejecutado, porque ha habido fallos y el tema este de la posible ataque informático y tal, pero ya con el 51 y pico que tiene Maduro frente al 44,02 que tiene González, pues parece que ya se puede decir que ha ganado. Habrá que esperar a que se recuenten todos los votos, pero no poner en duda los resultados que ya se conocen y que parece que están técnicamente bien efectuados, esa contabilidad y esa forma de garantizar la independencia y la neutralidad de las mesas electorales. No estamos hablando de sitios que se hacen con cajas de cartón, que luego tardan 2 días en aparecer, que se encuentran fajos de papeletas abandonados y cosas así. Aquí en Venezuela esos errores de hace siglos o de hace décadas allí no se producen, ¿no? Y por tanto, pues no podemos dudar. Si no tenemos ninguna prueba, por supuesto que tenemos que aceptar que nos guste o no nos guste lo que han votado, pero parece que el resultado mayoritario es ese. Pues ya habrá ocasión de hacer nuevas elecciones y la oposición que se organice mejor o que tenga un candidato más presentable. Pero no cabrearse, es decir, como hemos perdido, pues decimos que no nos gusta el resultado y que ha sido una trampa y ha sido un pucherazo. Me parece muy poco serio y no corresponde pues a gente que pretende tener la presidencia de un país o ser una oposición constructiva. Ese no es el camino. Así no van a conseguir la confianza del pueblo si siempre están en las mismas. Y luego se pelean muchísimo entre los partidos de la oposición, porque como todos quieren mandar, pues dan un mal ejemplo y así la gente evidentemente pues va a tener que decir que prefiere lo que hay porque lo que viene es peor. Muy bien, vamos a poner aquí un poco de música, ¿te parece? Pues sí. Vale. Seguimos con Antonio Pérez Collado en Es lo que hay aquí en Radio Clara. Y vamos con otros temas. Ajustemos horarios y hablemos ahora de dependencia digital. ¿Por dónde Bueno, nos ha quedado un poco comentar lo de Estados Unidos, que tampoco yo quería dejarlo, A ver, aunque intentaré ir más deprisa, más vale, breve. vale, vale, tú Porque mismo. al fin y al cabo faltan varios meses, ¿no? Incluso aún no se ha hecho las primarias del Partido Demócrata. Pero sí que lo que ha ocurrido últimamente cambia un poquito las apreciaciones y las percepciones que teníamos de cómo iba la campaña o la precampaña, ¿no? Porque parecía que Trump pues iba a tener ahí muy fácil llegar a la presidencia porque evidentemente Biden no daba de con bola por razones de salud o por lo que sea. Ya explicamos en algún otro programa que más que la edad era una enfermedad que seguramente tiene y no está en condiciones de optar a la presidencia y por fin lo han convencido de que no le quedaba otra que renunciar. Y claro, lo ha hecho en favor de la que era su vicepresidenta, Kamala Harris, que reúne algunas condiciones, aparte de que se expresa mejor y no se equivoca, que ya es bastante, ¿no? Pues que al ser mujer, al ser de color y todas estas cosas, pues puede arrastrar mucho voto que o no hubiera participado, gente que se hubiera abstenido, o gente que ante el mal menor, bueno, pues prefiere a Trump, que por lo menos tiene gancho y se las apaña para salir adelante, ¿no?
Entonces aquí ya eso cambia. Bien es cierto que tampoco podemos tirar las campanas al vuelo porque Harris sea una mujer que va a hacer grandes cambios. Sí que, por ejemplo, en el tema del aborto y todas estas cosas, tiene ideas mucho más avanzadas. Claro, comparándose con Trump, que dice que se van a asesinar niños porque se mantenga la ley del aborto y eso, pues Claro. desde luego la postura de Kamala Harris es totalmente contraria y mucho más avanzada. Pero en política internacional y económica, pues es continuadora de lo que ha habido en temas, pues la guerra de Israel, temas de las relaciones con Rusia y todo esto, la influencia de la industria del armamento, todas estas cosas no van a ser cuestionadas porque ella ya ha estado en el gobierno, ¿no? Y sería bastante continuista. Lo que faltaba era el apoyo de las grandes familias del partido, los Clinton, los Obama, y digo los porque ambas partes del matrimonio o la pareja son importantes políticos del Partido Demócrata. En otros casos no, pero aquí tanto ellas como ellos han sido muy importantes en presidencias anteriores y en campañas de otras elecciones. Y ya lo tiene todo, ¿no? Parece prácticamente decidido que será ella la candidata a la presidencia. De hecho, está cambiando la tónica que había. Ha recaudado más de 200 millones ya en la última semana. Allí se mide el apoyo por la cantidad de millones que te dan los simpatizantes o la gente del partido o los grupos empresariales que esperan que ganes, ¿no? Se mide en esas cosas. Entonces ha recaudado mucho dinero, más de 200 millones. Tiene ya también 170.000 voluntarios para la campaña. También cuenta eso, porque gente que se dedica pues, a repartir propaganda, a ir a los actos, en fin. Es un sistema electoral y unas campañas que tienen muy poco que ver con lo que conocemos aquí. Ya es mucho más de espectáculo, de temas de audiovisual, aunque aquí también está cambiando, pero lo de Estados Unidos pues lleva mucha ventaja y luego se hacen las primarias y esas cosas. Y cualquier frase cuenta y los debates y tal. Y bueno, pues ahora se aproxima un debate entre Trump y Harris y yo imagino que no va a ser un paseo en barco como le fue la otra vez frente a Biden, ¿no? Que el hombre pues no dijo prácticamente nada. Perdió puntos a, a mansalva en ese debate y en cualquier otra aparición pública que hacía. Entonces, yo creo que así como antes yo tenía muchas dudas de que ganaran los demócratas, ahora me parece que sí que es posible que ganen y además, pues, como digo, con muy poca esperanza de que vaya a cambiar la política exterior de Estados Unidos. Pero claro, lo otro es que era peligrosísimo, ¿no? Lo de Trump es ahondar más en la vía de la amenaza militarista, del cierre de fronteras a todo tipo de emigrante o refugiados, es decir, es el uso de armas, en fin, muy peligroso que un tipo así pueda llegar a la presidencia de Estados Unidos. Ya ha estado y desde luego la experiencia pues, no ha sido gratificante, pero claro, ante la posibilidad de que vuelva otra vez, ahora podemos estar un poquito más tranquilos. Pero como hemos comentado, pues aún faltan muchos meses y tiempo habrá de ir analizando cómo se desarrolla tanto las primarias como las encuestas y todo esto que es tan importante en los Estados Unidos a la hora de ir preparándose para el día de las elecciones, para noviembre. Muy bien, pues ahora sí que cerramos, decía el capítulo de las elecciones en América, en la del norte Y y en del la sur. sur. Y bueno, el centro también está un poco chungo. Sí. Con este que encierra a todos los sospechosos y ha hecho del país una cárcel y tal. Algún día hablaremos también de él. Es decir, América Central tampoco está libre de corrupción y de violencia. Pues vamos con el tema que anunciaba antes de cerrar el capítulo de elecciones americanas y hablar de dependencia digital. Te preguntaba qué querías decir con esto, a qué te quieres referir. Y nos quedan, Bueno, pues Antonio, para que nos aclaremos, nos quedan unos 17 minutos para meterlo todo, así para vamos prolato. a ello, venga. Venga, Vamos a ver si somos capaces. a ver. Bueno, pues todos hemos vivido, algunos con más intensidad que otros, ¿no? La situación esta que se produjo por un fallo de un servidor o de una empresa que controla la seguridad de Microsoft y tal, que hace unos días, el 19 de julio creo que fue,
pues nos despertó con la terrible sorpresa de que no podíamos comprar la barra de pan ni echar gasolina. Pero como ahora todo se hace con el móvil o en el reloj, bueno, o la tarjeta ya casi es una cosa de abuelos, ¿no? Ya la gente joven paga de otra manera. Pero es que algunos incluso presumen de que no llevan dinero, porque claro, eso ya es una cosa de viejos, ellos lo pagan todo así. Entonces, claro, esto nos ha devuelto un poco la realidad, es decir, también tiene su riesgo, ¿no? Vimos cómo se cancelaban cientos, miles de vuelos, gente que no podía hacer operaciones en el banco, en algunos sitios se fue la luz o se estropearon los semáforos. Es decir, que fiarlo todo a lo digital y al tema de informatizar todos los servicios, luego hemos visto pues en alguna ocasión pues cuando se intenta boicotear la circulación de trenes o a las empresas de transmisión de datos y cosas así, que puede crear conflictos muy gordos, ¿no? El sistema bancario, en unas horas que se boicotee o que se estropee, puede crear verdaderos problemas, ¿no? En los pagos. También ha habido problemas pues, en hospitales, pues, no se puede acceder al archivo, ¿no? Donde están los expedientes La historia clínica de todos el sí, paciente que va al médico o las fichas de pruebas y cosas así. Es decir, dependemos absolutamente de ese mundo, ¿no? Y eso, por un lado, nos vuelve a la realidad, decir que igual es mejor que lleves tu dinero en el bolsillo, que nadie sabe lo que tienes, ni nadie se entera de qué has comprado, ni en qué tienda has entrado. Toda esa información que damos cada vez que hacemos una operación, cuando compramos online y esas cosas, pues todo eso va dejando una huella y eso es controlado. Por un lado eso, demuestra lo frágil de estas cosas, ¿no? Y por otro lado, pues podía abrir también una vía a otro tipo de resistencia, ¿no? De la gente que, pues ahora hacemos piquetes o hacemos huelgas y estamos con las banderas allí toda la mañana delante de la fábrica. El otro día salía pues una mujer joven que la habían despedido, seguramente injustamente, porque por eso estaba tan indignada, y había borrado toda la base de datos de la empresa. Pues bueno, no ha hecho falta que hagan una pancarta ni que se encadene a la puerta de la fábrica, sino que podría haber otra fórmula hecho de manera organizada y por gente pues, con mucha experiencia que podría servir para la lucha contra la explotación, la negociación de convenios, todas esas cosas, ¿no? Eso habría que verlo, pero abre esa posibilidad de una lucha. Lo que antes llamábamos boicot y sabotaje, o llamaban los clásicos del... Claro, pero ahora de una manera muchísimo mayor. Tú Sí, imagínate que boicoteas a una compañía aérea o a un banco y no lo dejas trabajar en 2 días o en un día o en media mañana. El daño que le puedes hacer, ¿no? La posibilidad de que ocurra eso, pues es importante y abriría otra fórmula de hacer sindicalismo o de hacer lucha obrera y tal. Está claro, lo que no podemos, a mí al menos no me apetece reivindicar que se hagan esas cosas por gamberradas o para luego vender los datos a una empresa de comercio digital o cosas así que pasan, ¿no? Pero bueno, hemos visto lo que ha pasado también con la denuncia esta de los papeles de Panamá, lo de Julián Assange, es decir, la cantidad de información y la cantidad de campañas que se pueden hacer y realmente si se enfocan bien es un mundo que abre muchísimas posibilidades. Nos estamos quejando de que no hay lucha, de que cada vez estamos más domesticados y con menos posibilidades de resistir, pero ese mundillo también abre una vía muy importante. Es decir, igual que se ha utilizado, pues, como tú decías, el sabotaje o la huelga o el boicot, pues ahora, ¿por qué no? Se puede también intervenir en el mundo de las redes sociales y de lo digital para extender ahí la lucha y para hacer muchísimo más daño a las empresas con menos desgaste para los trabajadores. Haría falta, por supuesto, contar con gente experta, que yo creo que también la hay, ¿no? Pero lo que es necesario es que esa gente se organice y sobre todo que no de palos de ciego. Es decir, no se trata de boicotear para que no funcione el hospital o para que no vayan los semáforos, si no vas a conseguir nada a cambio, sino cosas con sentido común y con un objetivo claro de hacer a las empresas que cedan. Entonces, pues sería una cosa a estudiar por gente que sepa, evidentemente, pero que no hay que descartarla porque yo creo que es un mundo que ya está ahí y que tiene una importancia trascendental, como hemos visto con el fallo del otro día y con otras cosas que han ocurrido recientemente, ¿no? La importancia y la capacidad que tiene un parón de ese tipo para hacer daño a una empresa o para evitar su funcionamiento.
Eso es cuestión de mirarlo. No estoy proponiendo nada, que no me apunten, pero ya hay gente que imagino que antes que yo ya lo he pensado y que podría ser el sindicalismo o la lucha del futuro. Bueno, eso sucedió, yo lo decía, porque antes el sindicalismo de lucha reivindicaba como arma de los trabajadores y trabajadoras para obtener sus reivindicaciones, pues el boicot, el sabotaje a determinadas empresas en determinados momentos. Se hacía lo que se podía de manera analógica y como lucha obrera, como tú dices, con unos objetivos claros y sin ir a lo loco, como dicen por ahí, como gallinas sin cabeza Claro, todo. Eso no eso está nunca ha tenido sentido. Es decir, claro, cuando hablando se de ha eso. ¿No? aplicado una lucha, una acción, pues ha sido que tenga un objetivo y que tenga una motivación clara. No Claro. se trata de hacer por hacer o destruir por lo bonito que es destruir, que puede tener su estética, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una lucha social. Y esta puede ser una de las parcelas. Igual que antes, pues eso, se boicoteaban marcas, se boicoteaban empresas que no respetaban derechos. Había también el label sindical, que era que los trabajadores Ponían el sello. garantizaban, homologaban los productos de que se supiera el consumidor, el otro trabajador al fin y al cabo, que tenían calidad y que contaba con su garantía de que estaba bien hecho. Eso ahora no ocurre, ¿no? Ahora no sabemos lo que comemos y los trabajadores que participan en los procesos de fabricación pues sabrán lo que están echando, pero tampoco hay costumbre de denunciar que te estás comiendo una cosa que te hace daño y esas cosas. Bueno, eso antes lo hacían los trabajadores y sus sindicatos. El label era una garantía y la empresa le interesaba que tuviera el respaldo de los trabajadores para demostrar que era un producto de calidad, lógicamente. Sí, señora. Pues que la gente busque el label sindical en el buscador habitual y se entere de cosas que hacían antes nuestros compañeros y compañeras del mundo del sindicalismo y de la lucha obrera. Bueno, vamos al último tema. A ver, te digo los minutos, porque 10 minutos nos quedan. Capitalismo verde. ¿A dónde quieres ir? Bueno, ¿dónde quiero ir? No, ¿dónde ¿Dónde, quisiera que no dónde nos estamos? lleguen? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos. Sí, sí, me refiero, bueno, pues que antes la opción de lo ecológico y lo verde y tal, pues era una cosa que era propia digamos, de la clase trabajadora, de los ecologistas y tal. Y claro, en los últimos años vemos que le están dando la vuelta, que esas alternativas que proponíamos, sobre todo en el tema energético, están siendo reconducidas por el capital para ganar muchísimo más dinero. Entonces, claro, han desvirtuado esas propuestas. Claro, no es igual que en cada casa tenga o en cada comunidad de vecinos tengamos nuestras plaquitas solares para tener energía para nuestra finca, que en un pueblo pequeño se hagan también su instalación y suministren para ellos y para el pueblo de al lado y cosas así, a esas grandes eh, plantaciones tanto de molinos de viento, la energía eólica, como de placas solares, ¿no? Que es algo asombroso. Y ha habido casos que pues me han empujado a que lo tratemos hoy, ¿no? Y por un lado, pues decir que recientemente la Generalitat Valenciana ha autorizado 43 nuevas plantas fotovoltaicas en la Comunidad Valenciana. 1018 megavatios me parece que es. O sea, lo mismo que produce Cofrentes, el potencial de Cofrentes en placas solares. Claro, eso donde cae supone pues, un término municipal o dos, destrozarlos. ¿Eh? Y hay casos, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa, Torrent Energy, que ha hecho un proyecto en 4 fases, porque esto también tiene truco. Es como antes cuando teníamos la moto, que no podía llegar a 50 centímetros cúbicos y se hacían de 49 para no tener carné, ¿verdad? Pues ahora también las centrales, estas, las fotovoltaicas, no pueden superar una potencia, que serían los 50 megavatios estos, y entonces esta empresa está haciendo de 49, ha hecho 4 fases de 49. ¿Por qué? Porque cuando pasa de 50, de quien depende ya es del gobierno, del Ministerio de Industria. Sin embargo, si son menos de 50, o en este caso 49, es la Generalitat la que, la comunidad autónoma de cada sitio, la que tiene la capacidad de autorizarla y rechazarla. Claro, teniendo la Generalitat que tenemos aquí y el gobierno, pues es evidente que han preferido hacer 4 fases. Entonces, esta empresa, que además ni siquiera es española,
que yo no digo que porque sean empresas españolas van a ser mejores o se van a quedar los beneficios aquí, pero es que es una empresa noruega, es privada, pero el propietario es el gobierno noruego y es una de las más potentes de Europa, ¿no? Está actuando no solamente fotovoltaica, sino en petróleo, en nuclear, en todo lo que es energía, ¿no? Es una multinacional de la energía moderna. Y eso va a afectar a términos como Turís, Alborache, Godelleta, Montserrat, es decir, en algún caso el 10% del término va a ser arrasado. No solamente bosque, sino también zonas de cultivo, de viña, de olivos, de almendros, en fin, la producción agrícola tradicional de aquí, de esta zona, ¿no? Y, por tanto, pues es una agresión en toda regla para la gente que vive por aquí, y luego también va a haber un pasillo, digamos, un corredor por el que va a ir una línea de alta tensión, con el riesgo que eso tiene, pues para la gente que vive cerca, para las aves, también supone destrozar el bosque, es decir, es agresión. Hay movimientos de algunos grupos aquí en la zona, pero desde luego también hay que tener en cuenta pues, que estas empresas actúan con sigilo, no se ha informado de nada y cuando lo sabes pues queda un mes, quedan 15 días para hacer alegaciones que se están haciendo, pero que ya ha habido gente que, como la situación del campo es la que es, pues que se van a retirar porque son mayores, que no se venden los productos a un precio que sea rentable. Entonces hay gente a la que la convencen para que venda sus tierras o para que las alquile o la fórmula que han encontrado en cada sitio. Porque esta planta tiene una duración ya pactada de 30 años. Después dice que lo restaurarán todo, que quedará todo como una patena, pero claro, una vez se haya llevado el agua, la capa que recubre la tierra y todo esto, al quitar la vegetación, pues las lluvias hacen que desaparezca todo, pues luego no sé cómo van a restaurar el campo y los cultivos, cuando ya también la gente ya ni siquiera se acuerde de cómo se cultivaba porque ya será otra generación. Es decir, es una agresión muy grave, ¿no? Statkraft se llama esta empresa noruega, ¿no? Antes la tenía otra americana, pero se la vendió a estos. Se habla de 100 y pico millones de inversión, va a ocupar 1000 hectáreas, que ya es un terreno bastante grande, ¿eh? Y es una locura. Y luego, por otro lado, aparte de los otros 40 y tantos proyectos que te decía que acaban de aprobar, también hay, en este caso, es en el Maestrazgo, la parte aragonesa del Maestrazgo, pero claro, al estar tan cerca de la Comunidad Valenciana, también va a tener su repercusión. En este caso, lo autorizado es, como te decía, de molino, energía eólica, ¿no? Y aquí también es un proyecto enorme de 125 torres de este tipo, que algunas tienen 100 y pico, 200 metros de altura. Ya se ha demostrado también los peligros para las aves y para la agricultura de todas estas zonas, incluso para el turismo. Ahora que estamos tanto con el turismo, pues quién va a querer ir a un pueblo donde está rodeado de placas solares o de torres de molinos de viento, ¿no? Luego será necesario pues, una línea de alta tensión, que esa sí que pasará por dentro de la Comunidad Valenciana, por lo cual, pues aunque es un proyecto de Aragón, afecta muchísimo a esta comunidad, ¿no? Entonces aquí van a ser 860 hectáreas, que también es bastante importante, y necesita, claro, para comunicar una torre con otra y para las instalaciones y tal, pues 327 metros de pistas forestales, donde ahora no hay nada, y se harán nuevos caminos, nuevos accesos, se pondrán vallas, y ese es el futuro de la España vaciada, ¿no? Que no sé si es mejor que esté vaciada del todo o que la llenemos de placas solares, de molinos de viento, de turismo rural y de estas cosas, de granjas o macrogranjas, que también se está llevando mucho para el interior. Castilla-La Mancha, Castilla y León, están siendo llenas o casi llenas se ven de granjas avícolas, de cerdos y de un montón de servicios que al ser tan masificado y con utilización de piensos, de medicamentos y tal, pues contaminan las aguas y luego hay malos olores, porque no es igual que tú tengas 2 gallinas en tu corral a que tengas 30.000 o tengas 120.000. Y así es por lo que aviso de que, aunque sean energías que habíamos dicho que eran verdes y que iban a ser muy útiles y muy protectoras de la naturaleza, pero
al llegar a esas dimensiones ya es un negocio privado y no tiene nada que ver, ni la gente de la zona va a contribuir en nada a vivir mejor, ¿no? Porque esa energía no se va a quedar en Valencia. Además, es que ya tenemos una producción suficiente, sobra energía, se está vendiendo a otros países. Entonces, hacer más placas solares y más placas solares y más energía eólica, lo único que repercute son los beneficios de las compañías, que en este caso incluso son internacionales, porque se han dado cuenta de que aquí es mucho más barato el suelo y, por tanto, como hay subvenciones de la Unión Europea, que está por este tipo de energías y este tipo de proyectos, pues entonces están optando a estos proyectos, a estas ideas, y lo que hacen es que se llevan las subvenciones que hay en contra de la otra idea, que sería que se le diera a los consumidores particulares la posibilidad de tener en su casa o en su comunidad de vecinos o en la escuela estas placas y estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, otras propuestas que ha habido en otros sitios es que se cubran de placas pues los supermercados, los aparcamientos, es decir, sitios que están ya en las ciudades, que ya no hay agricultura y que ya hay un tejado que el que esté cubierto de placas solares o de tejas da lo mismo. Y así no hay que cargarse la agricultura y el medio natural como está ocurriendo ahora. Entonces, por eso lo llamaba capitalismo verde, porque en realidad pues nos han dado la vuelta a nuestras inquietudes y han hecho lo contrario de lo que pensábamos que iba a suponer estas energías alternativas. Hay energías que estuvieran más cerca del consumidor. Claro, porque es que también se pierde mucho en el transporte, aparte de Claro. que tienes que hacer grandes líneas de alta tensión, que hay también oposición en muchísimos pueblos a estas líneas, que en algún caso pues están destruyendo también zonas de gran valor ecológico y zonas de aves y, en fin, si se hace a lo bestia, aunque sea alternativo el proyecto o tenga el origen en energías que se supone que contaminan menos, pero el destrozo que se hace en la naturaleza y en el medio ambiente es irreparable. Y eso es lo que hay que denunciar de estas maniobras. No porque sea eólica o porque sea fotovoltaica, ya va a ser una cosa positiva. Si lo que se hace es para beneficio de multinacionales y encima de esas grandes dimensiones, donde al que está allí en el pueblo no le va a llegar nada, ni siquiera va a poder enchufarse allí su contador, muchísimo menos, eso está para exportarlo y para conducirlo a las grandes ciudades, a los polígonos y todo esto, pues los pueblos lo que van a hacer es que se van a vaciar más, porque aquí en la zona esta que te comentaba de Alborache y Turís, esto se hace lo de siempre, como cuando empezó Cofrentes. Es que se va a crear empleo. Bueno, hablan de 400 empleos, no serán tantos, pero es que estamos hablando de las obras. Una vez esté el plan ya en funcionamiento, vendrá una empresa que lo mantiene, habrá unos vigilantes que ni siquiera serán del pueblo y se acabó. El empleo que se ha creado desaparece, es temporal. Y por el contrario, sí que destruyes el trabajo del campo, de pequeños negocios, de la apicultura, de pequeñas casas rurales, es decir, gente que se buscaba la vida y que así va a ser un desierto con mucha energía, pero que no se usa aquí. Muy bien, pues después de esas reflexiones, ese punto de vista y estos análisis de Antonio Pérez Collado, lo dejamos aquí porque se nos acabó el tiempo. ¿Te Pues parece? muy bien, pues lo dejamos, sí. Tiempo Pues habrá, otra vez. sí, Seguiremos hablando de todas estas cosas porque volveremos yo a creo que hablar. son muy, muy importantes y la gente se tiene que sensibilizar, si no nos machacan. Vale, sí, hay que ver siempre las dos caras de la moneda. Las energías, como tú has dicho, limpias, ecológicas en principio, pero el cómo se utilizan, quién las utiliza, para qué, con qué fines, importa mucho, no solo el Sí, que... lo desvirtúa y le da la vuelta. Claro. Lo que era a favor de la gente ahora se vuelve contra la gente y a Sí, favor del capital. sí. Muy bien, pues lo dicho, quizás ya después del verano, porque ahora nos lo vamos a coger unos descansitos que nos los merecemos y Muy ya. merecidos, por supuesto, y así dejamos descansar a la gente también, que Muy también se lo merece. muy bien, hasta otra, que haya salud. Muy bien, pues nada, muy buenos días, un abrazo y feliz verano, feliz estío a la gente que pueda descansar.